Manuel es experto en salud urbana, profesor de la Universidad de Alcalá y de la Johns Hopkins de Baltimore y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Manuel obtuvo una ARC en el 2013 para trabajar sobre esta temática y bueno, hoy nos va a plantear algunas de sus investigaciones y cómo esto ayuda al desarrollo a las ODS. Así que, Manuel, muchísimas gracias. Cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Yo lo que espero es poder bueno, compartir un par de cosas de las que hemos hecho y suscitar un poco el debate entre todas y todos, porque creo que está muy claro que todo está ligado a cuando hablamos de cosas tan complejas, en mi caso, como es las ciudades, y 80% de los españoles vivimos en ciudades y 80% de los europeos también viven en ciudades hoy en día, como algo tan complejo como son las desigualdades sociales que tienen que ver con las ciudades y la segregación dentro de las ciudades y las desigualdades en salud. O sea, como hoy en día sabemos y cuantificamos que depende de dónde hayas nacido en Madrid, puedes tener 10 años de esperanza de vida más o menos, y en 10 años se pueden hacer muchas cosas. Por otro lado, entender bueno, la ciudad como entorno urbano, como entorno que puede ser más sostenible o menos sostenible. Y en eso podemos hablar de transporte activo, como me decía antes Jonathan, que trabajan en su grupo, o qué cosas comemos, qué alimentos comemos, ¿no? Entonces, bueno, yo he preparado en mi presentación sobre... Nosotros estudiamos muchas características de la ciudad que se pueden relacionar con o que de hecho se relacionan con la salud, y para hoy me he centrado en dos, que son la alimentación y la actividad física, porque en el grupo que vamos a hablar ahora hay gente que va a hablar de actividad física y gente que va a hablar de alimentación. Bueno, como os decía, 80% de los europeos vivimos en ciudades, pero es que en el mundo mundial de Manolito Gafotas, los demógrafos dicen que vamos a ser 2/3 de la población para 2050 que acabemos viviendo en ciudades. Y esas ciudades, los que hoy en día los sociólogos y demógrafos llaman ciudades globales, como puede ser Madrid, o ciudades globalizadas, como Madrid, como Nueva York, como México, lo que representan es lugares donde venimos a trabajar, y por eso cada vez crecemos más en las ciudades, donde venimos a formarnos. Hay grandes centros de formación y también hay mucha gente que viene a pasárselo bien. Aquellos que tienen la posibilidad y el dinero o el tiempo para pasárselo bien, también las ciudades atraen a cada vez más gente. Por lo tanto, estudiar el entorno urbano, de hecho, ya es un área de investigación. Yo cuando me dieron la ARC era la primera ARC sobre este keyword, ¿no?, de salud urbana, pero es que ya hay departamentos en universidades, tanto en Europa como en Estados Unidos o en Australia. Ya hay congresos internacionales de salud urbana, ya hay revistas específicas de salud urbana. Entonces, en este ámbito cada vez vamos trabajando más. Al mismo tiempo, las ciudades, y esto desde el punto de vista de la investigación es muy relevante, ofrecen cada vez más datos y tienen mayor transparencia y están más interesadas los gobiernos locales. Antes la pregunta de si los gobiernos o no sé quién había hecho la pregunta desde aquí, si las administraciones locales están dispuestas a conocer este conocimiento y aceptarlo y a tomar decisiones al respecto. Bueno, hay ciudades que cada vez lo están más. Y, sobre todo, lo que nos está dando pie es a tener cada vez más complejidad de datos y más complejidad de métodos y de metodologías para poder trabajar en este mundo de la salud urbana. Y eso lo que hace en mi ámbito es que todas las evidencias que nosotros sacamos y publicamos, pues tiene, digamos, o podría tener una traslación en una acción específica más o menos rápida, que en mi caso también, como decía antes Fernando, no ha sido tan rápida. Y bueno, depende de muchas cosas y de muchas variables que dependen no solo de nosotros como investigadores, pero también desde el lado de la administración. Y la administración puede ser desde el nivel más local, desde el distrito, desde tu concejal de distrito a tu persona del ayuntamiento o el equipo del ayuntamiento, o de la comunidad, o del país, o incluso este tipo de cosas se discuten también a nivel europeo, como veremos un poco más adelante. Bueno, tuve la suerte de tener este proyecto y bueno, lo hemos pulido y terminado con alegría a un equipo de gente muy joven que a mí me ha hecho más mayor. Cuando me invitasteis a esta jornada de Academia Joven, pensé que me invitabais por lo que yo he podido
luego aportar a los jóvenes de verdad. Y en este sentido, pues me siento muy orgulloso de que aquí ha crecido mucha gente que empezó como predoc, como postdoc, incluso hay algunos que ya son investigadores establecidos, tanto en la universidad en España como en Estados Unidos, y eso sí que creo que tiene mucho más valor que el dinero que hemos invertido, ¿no? Bueno, este proyecto, que en inglés se llamaba, o que se llama, Heart Healthy Hoods, que suena como muy cool, en español se llamaba Barrios Cardiosaludables, que suena un poco más aburrido. Al final, el título es Entorno urbano físico y social y salud cardiovascular. Fijaos que distinguimos entre el entorno físico, que podrían ser el entorno construido o los recursos que hay en nuestra ciudad, y el entorno social, que es decir, quién vive y cómo se comporta a una gente en un sitio y con quién vive y cómo se comporta otra gente en otro sitio. Y eso, repito, cada vez es más diferente en nuestras ciudades. Nosotros trabajamos con la gente de atención primaria, acabamos de publicar un artículo con 1,5 millones de datos de personas que viven en Madrid, debidamente anonimizados, el análisis de la historia clínica de la ciudad de Madrid, realmente lo que estamos viendo es qué diferencias tan grandes hay entre unos y otros, y los médicos de atención primaria lo saben perfectamente, que si tú trabajas en un barrio de Madrid vas a ver una serie de patologías y una serie de tratamientos y una serie de problemas, y si trabajas en otro barrio de Madrid estás viendo completamente diferente el problema, ¿no? Hasta situaciones tan claras como que tú llegas a un colegio. Yo que muchas veces trabajo en colegios intentando mejorar también el entorno de las escuelas y la alimentación en colegios, tú llegas hablando de obesidad infantil, que es un problema que tenemos en el sur de Europa enorme, y en colegios lo tienen muy claro, y vas a otro colegio de ámbito radicalmente diferente, y te dicen, mira, aquí no hay ningún niño obeso, aquí tenemos un problema de trastornos de la alimentación, tenemos problemas de bulimia y otro tipo de problemas parecidos. Y dices, pero ¿cómo puede ser que en la misma ciudad tengamos el espectro radicalmente diferente en un lado que en otro? Bueno, ese es el mundo en el que vivimos hoy en día. Este estudio, que ya os digo, le llamábamos el Heart Healthy Hoods, lo que venía a estudiar es, digamos, la parte de la derecha de la diapositiva, bueno, de la izquierda para vosotros, de la derecha para mí. En medicina, y bueno, yo soy médico de formación, aunque no trabajo en la clínica, hemos desarrollado durante muchísimos años lo que se llaman las ecuaciones del riesgo, es decir, que tú llegas al médico o enfermera o enfermero y te dice qué edad tienes, qué sexo tienes, fumas, no fumas, cómo es tu dieta, cómo es tu colesterol, cómo tienes diabetes o no, y te puede calcular cuál es tu riesgo a 15 años y a 30 años de tener un infarto o de tener un ictus. Todo eso es lo que sale, digamos, en la parte izquierda. Y esto ya lo conocemos tanto en atención primaria como en cardiología. Y hemos tardado 5 décadas de conocimiento epidemiológico para poder hacer eso. Y ahora lo que decimos, y en Europa tuvieron a bien financiar, no solo es las variables biológicas y tuyas individuales, sino dónde vives, que hace que puedas, como ahora os presentaré, que tengas más o menos diabetes, más o menos obesidad, dependiendo del lugar en el que vives, en una ciudad como Madrid. Por lo tanto, el objetivo era ¿no? Estudiar el impacto de estas variables, de estas características, de lo que nosotros llamamos dominios del entorno urbano con respecto a la salud de los madrileños. Y a esto, que bueno, antes aludías también a Fernando, del trabajo interdisciplinar, creo que es muy importante que lo pensemos y que pensemos cómo realmente se puede llegar a esto, ¿no? Porque unos publicamos en unas revistas, otros en otras, unos tenemos unos marcos teóricos y otros en otras, unos publicamos 2.000 palabras con 18 autores y otros necesitan 10.000 palabras con un autor. Y esto al final lo hace muy difícil realmente para colaborar unos con otros. Y aquí colaboramos sociólogos, con geógrafos, con epidemiólogos, con fotógrafos, con periodistas, y sobre todo con gente de atención primaria. Cuando tienes mucho dinero todo funciona mucho más fácil, ¿no? Pero cuando dejas de tenerlo, o cuando la realidad es que no tienes un montón de presupuesto pagado por Europa, los problemas siguen y la necesidad de entender los problemas complejos desde la interdisciplinaridad continúa, pero no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no?
Madrid es un bicho enorme donde realmente el área metropolitana son casi 6 millones de personas, pero realmente nosotros trabajamos en el centro de Madrid, en lo que es el municipio, que tiene 21 distritos y lo demás va cambiando, porque una vez tiene 128 barrios, a veces tiene 131, bueno, a veces, quiero decir, dependiendo de dónde se mueve la población y cómo va cambiando la población. Y nosotros trabajábamos en una cosa que se llaman las secciones censales, que es cuando vais a votar, ¿os acordáis que siempre tienes la mesa 84B y la mesa 85C? Bueno, pues la 84B representa a 1.500 personas que viven alrededor tuyo, bueno, más o menos 1.500, a veces 1.200, a veces 2.000, y que es la manera en la que nos organizamos en los países desarrollados para decidir administrativamente cómo organizamos nuestros datos y para poder ir a votar. Por eso se llaman secciones censales. Ese es el nivel de área geográfica y administrativa en el que nosotros trabajamos. Bueno, al fin y al cabo lo que hemos hecho es medir la ciudad, a esto que le llamamos Urban Environment, y unir estos datos a los datos de salud, tanto de la explotación de la historia clínica en Madrid como en un estudio de cohortes, es decir, un panel de gente que seguimos en el tiempo y que ya estamos por la segunda visita. Bueno, de esto nos hablaré. Y aquí este es un primer ejemplo de cómo nosotros hemos medido cuál es la accesibilidad y la disponibilidad de lugares para hacer deporte, gimnasios, polideportivos, etcétera, y cómo esto se distribuye en la ciudad de Madrid por nivel socioeconómico. Y lo que encontramos es que en los polideportivos municipales sí están distribuidos por todos los distritos y todos los barrios de Madrid de manera equitativa, pero los negocios privados, hay muchos más negocios privados en barrios más de clase media o de clase alta. Porque las personas de clase media o clase alta tienen más dinero para invertir o gastárselo en hacer deporte, y también tiene más tiempo para poder hacer deporte. Algo que es muy importante hoy en día en el tema de la actividad física y también en la alimentación es que tú puedas tener el tiempo de poder salir a hacer deporte o de ir a un gimnasio o de cocinar, porque hay mucha gente que no tiene ya ni tiempo para cocinar, ¿no? Bueno, esto es lo que encontramos, que realmente en los barrios de clase alta había más, gimnasios pequeños y sobre todo gimnasios que te ofrecen o sea, que tú puedes ir para hacer una sesión, ¿no? Sea de pilates, de yoga o de lo que sea, que son lo que más ha proliferado, de hecho, no solo en Madrid, sino en otras ciudades del mundo. Este es lo que hemos publicado hace una semana y me parece muy interesante. Lo que viene a decir es que dependiendo de dónde, o sea, las personas que viven en áreas de Madrid que tienen más gimnasios y más polideportivos tienen un 38% más de diabetes y tienen un 22% más de obesidad. Y esto es brutal desde el punto de vista de salud pública, porque la diabetes es una de las 4 principales enfermedades que llamamos enfermedades crónicas no transmisibles y que son de las que nos enfermamos y nos morimos todos, pero todos en Egipto, en Corea, en España y en Finlandia. Entonces, que haya características de las ciudades, cuando vivimos, el 80% de los europeos vivimos en ciudades, que puede determinar tu riesgo de tener enfermedades tan potentes y relevantes como son la diabetes o la obesidad, realmente nos hace pensar o nos debería hacer pensar cómo construimos nuestras ciudades. Lo interesante, además, es que serían ese 32% y ese 38% y ese 22% serían los resultados generales, pero cuando ves, o sea, estratificas por nivel socioeconómico del barrio, el efecto es mayor en aquellos barrios de nivel socioeconómico más bajo y el efecto es mayor en mujeres. Es decir, que esas diferencias de género, que bueno, también tenemos un ODS, ¿no?, que habla de igualdad de género. La ciudad no es lo mismo para mujeres que para hombres. Y esto creo que cada vez lo vamos pensando y trabajando más. Pero es que cómo afecta el lugar donde tú vives sobre la salud no es lo mismo para una mujer que para mí. Y eso quiere decir que si llegamos a poder hacer ciudades donde, por ejemplo, las instalaciones deportivas sean más equitativas, sean más fáciles,
realmente estás mejorando la salud de los que más lo necesitan, que son la gente de nivel socioeconómico más bajo, porque ellos son los que tienen más nivel de enfermedad, y estás reduciendo la brecha de género, lo cual es muy relevante, ¿no? Esto es lo que ha sacado la agencia SYNC, lo sacó hace un par de días y ha hecho un vídeo fantástico. Os recomiendo trabajar y colaborar con la agencia SYNC porque hacen cosas maravillosas. Bueno, otra de las cosas que nosotros hicimos dentro de este estudio fue mirar qué pasa con los colegios, ¿no? Desde el punto de vista de la obesidad infantil y de la problemática de nuestros niños y la salud de nuestros niños, lo que hicimos fue poner en un mapa a 6.000 centros educativos de toda la ciudad de Madrid y ver cuáles son las tiendas que hay alrededor de 500 metros, bueno, realmente 400, porque 400 metros es lo que tarda un niño en un radio de 5 minutos andando, ¿no? Y esto es como lo ha decidido la ciudad de Londres, que es la ciudad más avanzada en términos de control o prevención de la obesidad infantil. Entonces nosotros tomamos ese análisis geoespacial. Bueno, lo que hicimos fue mapear y hacer ese análisis geoespacial de todas las tiendas de alimentación que venden productos que llamamos hoy en día ultraprocesados, que son productos que son con un valor nutritivo o nutricional prácticamente nulo, que son muy baratos y que están diseñados, muchos de ellos, específicamente para los niños. Esta es mi pregunta para vosotras y vosotros. ¿Cuántas tiendas de alimentación creéis que hay de media en Madrid alrededor de los colegios? Repito, 5 minutos alrededor de los colegios o 400 metros. De media. 20. O sea, 20 tiendas, incluyo supermercados, como le llamáis en Barcelona, paquis, chinos en Madrid, todo. Vending machines en la calle, porque hay vending machines que dan a la calle y que están abiertas 24 horas, etcétera, ¿no? La media es 20. Pero lo que nosotros encontramos es lo que nosotros llamamos en epidemiología, llamamos el gradiente social de la enfermedad. Aquí lo que hemos encontrado es el perfecto gradiente del entorno urbano de alimentación. Aquí lo que nosotros mostramos es, en el medio tenéis el barrio medio, o sea, la escuela que está, o colegio, o guardería, o centro de formación profesional o instituto, que está en un barrio de nivel socioeconómico medio. ¿Vale? El barrio de nivel socioeconómico bajo, esos colegios tienen 60% más de tiendas, y el de nivel socioeconómico alto tiene 40% menos de tiendas. Bueno, cuando nosotros publicamos esto, en El País les pareció aberrante y lo publicaron. Y entonces nos llamó un programa de estos de la mañana que yo no conocía, de Antena 3, y dijo que quería sacar esto. Y yo dije, vaya lío que nos hemos metido, a ver cómo acabamos aquí amarilleando la ciencia un día por la mañana. Pero resultó que el reportero era un tío rápido y listo como un demonio. Y lo que me dijo es, mira, tanto mapa y tanto porcentaje, yo esto no lo puedo explicar. O sea, tú dame un colegio de nivel que está en el nivel socioeconómico alto, medio y bajo, y yo me voy allí y entrevisto a los chavales a la puerta del colegio, a la puerta del instituto. Bueno, al que fueron en Vallecas tenía 100 tiendas. Al que fueron me parece que era Ventas, tenía 20 y tantas, y luego fueron a Pozuelo y tenía 4. Claro, cuando tú hablas con un médico de atención primaria, un pediatra, y trabaja en Pozuelo, o trabaja en Ventas, o trabaja en Vallecas, sabe perfectamente lo que tiene. Lo que no sabíamos era cómo estábamos construyendo nuestra ciudad. Y una de las cosas que salía cuando en el reportaje de Antena 3 es como los chavales te decían, claro, esta es mi merienda, o mi desayuno. Y es que te puedes comprar por €1, puedes comprar 3 gofres. Que estamos cerca de declarar que eso ya no es un alimento. O sea, la perversión de la industria alimentaria ha llegado a tal que desde el punto de vista de la nutrición y la salud, igual ya hay que empezar a decir, hay cosas que son alimentos y otras cosas que no lo son, ¿no? Como incluso las bebidas azucaradas. Bueno, ya voy terminando. Nosotros hemos hecho, como decía mi abuela, dinero llama dinero. Hemos podido hacer un trabajo que se llama ciencia ciudadana, donde son los ciudadanos los que te cuentan qué está pasando en su ciudad. Y lo que nosotros hicimos en Madrid, gracias también a la Fundación Mafre, es que gente de 2 barrios del distrito de Villaverde
durante meses fotografió su barrio con respecto a la alimentación y bueno, esto ha sido no solo muchas publicaciones, sino cabida y entrada a lugares que no conocíamos. También lo hemos hecho tanto en Villaverde como en Chamberí hablando de transporte activo, bueno, más bien de actividad física en la ciudad, y lo que destacaba la gente de estos barrios era la necesidad de hacer transporte activo, de tener transporte activo, y esto también están publicadas esas recomendaciones. Y yo creo que desde el punto de vista de la salud urbana, hacer comunicación y diseminación de nuestros resultados es fundamental, porque una cosa que, respondiendo a lo que antes preguntaba, me parece que eras tú, a la relación con la administración, a mí me invitaron a la Asamblea de Madrid cuando me dieron el ERC y yo lo presenté ahí en la Asamblea de Madrid antes de empezar a contratar gente y hacer nada. Y en la Asamblea de Madrid, cuando me lo presenté, se hizo un silencio sepulcral. O sea, ningún representante de ningún partido tenía ninguna pregunta. Y fue tan incómodo que la persona que me había invitado, que era en este caso del PSOE, pues empezó como, pues ya le pregunto yo. Bueno, al cabo de meses empezamos ya a salir en la cadena SER, en El País, en El Mundo, en La Razón, en todas partes, y entonces sí te llaman los políticos o sí te entienden. Ahí yo creo que hay dos cosas. Una es el lenguaje. El lenguaje que yo presento no es lo mismo que el que presenta un periodista. Y dos, que cuando llega al periódico el político ve que son sus votos. Y ve que son sus votos y que esto ya pasa digamos, al acervo común de la comunidad o de la sociedad y por lo tanto le interesa. Bueno, la investigación aplicada en salud urbana o en salud pública debería ser lo que le llaman Policy Relevant Research, y esto es hasta a veces complejo, como planteamos nuestros estudios, pero creo que eso es relevante. Y, bueno, yo creo que nosotros, bueno, como esto lo había financiado el ERC, la gente del Carlos III tuvo la habilidad de presentarnos a una serie de parlamentarios europeos españoles que nos invitaron a presentarlo en Europa. Y para mí fue muy importante porque yo pude llevar a una participante de Villaverde a presentar esto, a un técnico del ayuntamiento a presentar esto, a nuestro fotógrafo y a mí mismo estar allí en Bruselas 2 días, y creo que esto es muy importante. Esto no cabe en mi currículum y no me van a dar ningún punto para la NECA, pero creo que es muy importante ese momento político que tuvimos en Bruselas. Os quería comentar nada más que esto de la intersección entre la salud y la sostenibilidad que comentaba antes y le hacía la pregunta a Fernando, cada vez es más importante, y este es un proyecto que empezamos ahora en enero, financiado por el Horizonte, por el Horizon Europe, que lo que viene a decir es, ya no me vale con que me digáis cuál es la dieta, el menú saludable para los niños, sino que además ese menú tiene que ser sostenible, y aquí nos vamos a romper la cabeza a mucha gente que viene del mundo de la ecología, de la sostenibilidad y de la salud pública, que vamos a trabajar en este proyecto durante los próximos 5 años con niños de Madrid, de Viena, de Umeå y de Milán, pero donde trabajan más de 20 centros de investigación. Así que muy agradecido a todos los participantes, a toda la gente que nos ha dado dinero, que no es poca, y sobre todo al grupo de investigación. Esta es la peor de las fotografías, pero la más importante, porque de aquí hay gente que ya son investigadores en Filadelfia, que lo son en Alcalá de Henares, a gente del ayuntamiento que sigue trabajando en este ámbito, y gente que yo creo que va a hacer las cosas todavía mejor y va a continuar en esta línea. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que Manuel y su investigación son suficientemente acreedores para recibir nuestro obsequio de la ODS 11, de Ciudades Saludables. Así que muchísimas gracias. Hacemos el turno de preguntas al final. ¿De acuerdo? Gracias.